Alcanzando el conocimiento. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, pues es un gusto estar con el periodista, escritor, catedrático Aurelio Fernández Fuentes. Aurelio Fernández Fuentes tiene una larga trayectoria, pues justamente en eso, en la parte literaria, pero también en la parte periodística. Y bueno, con él vamos a alcanzar el conocimiento en varios temas, pero sobre todo me da mucho gusto, gracias al Fondo de Cultura Económica, que nos hace llegar uno de sus libros, de sus últimos libros, que se llama Saavedra, un anarquismo. Este es el libro y está, miren, no lo he acabado, voy apenas aquí, pero está muy complicado, complejo, más bien está muy interesante y muy simpático porque él empieza a describir la vida justamente de Saavedra, pero tiene un nombre completo, Abelardo Saavedra Toro, de Abelardo Saavedra Toro, toda su familia, y pues esto tiene que ver con España, que viven en Cádiz, pero bueno, ya nos va platicando. Aurelio, gracias por esta entrevista y platícanos, ¿qué te llevó a escribir la historia de justamente de este anarquista, de este pues revolucionario para sus tiempos, pero pues también un hombre que sufrió mucho, ¿no? Bueno, tú ya sabes que todos tenemos un abuelo que luchó con Pancho Villa Sí. o se fue con la guerrilla de Lucio Cabañas o cosas de este tipo. Entonces, este es mi bisabuelo, de una familia que hay unos cuantos personajes interesantes. Este es el personaje más lindo, dicen los argentinos. O sea, Porque es un o sea, hombre, cuando empiezas a narrar, eres tú el que te vas a Cádiz, el que tienes la tía en Puebla, sí, eres tú. soy yo. Ah, Sí, porque yo lo que empecé es buscando a un pariente del que se hablaba mucho y muchas cosas, unas verdad y otras mentiras, y otras exageraciones, como siempre. Pues yo dije, voy a ver dónde está enterrado porque alguien nos había regalado una fotocopia de un periódico de 1938, donde estaba narrado el sepelio del viejo, ¿no? Y entonces yo dije, está enterrado en Barcelona, en el cementerio de Montjuic, que fue mi primera sorpresa porque yo no sabía que en Montjuic, que es una montaña muy emblemática de Barcelona, que está junto al mar, había un cementerio. Claro, no se ve porque la parte donde se inauguraron los Juegos Olímpicos 92 y el paseo y el castillo están del lado de la ciudad y el cementerio está del lado del puerto comercial. Entonces, bueno, llegué ahí, entonces salieron muchas preguntas y luego dije, voy a ver dónde nació y me fui a buscarlo donde había nacido, con todas las dificultades de un hombre que nació en 1860. Entonces, no hay documentación civil, ahí lo cuento, y luego apareció solo la documentación eclesiástica con todas las vicisitudes. Entonces, ya me piqué tú, porque empecé a ver que era un hombre que había hecho. O sea que la leyenda familiar, por un lado, tenía ciertas distorsiones, pero por otro lado se quedaba muy corta, muy cortita de lo que él había hecho en realidad. Entonces, bueno, pues me piqué, pedí permiso en la universidad, en la chamba, en el periódico que trabajo, que es La Jornada de Oriente. Me fui la primera vez 5 meses a empezar a meterme a los archivos. Y bueno, no sé si lo has hecho tú, pero es una cosa adictiva, ¿sabes? Cuando cuando empiezas a, empiezas a a ver más, buscar y de repente te aparece el nombre del personaje, te aparece su firma, por ejemplo, te aparece su escritura, y luego te aparecen sus artículos, y luego te aparecen unos historiadores hablando de él. Entonces voy descubriendo un personaje que fue un hombre que se metió al anarquismo grande a los 40 años, viudo, con 4 hijos, y que decidió meterse a la lucha. Y entonces, cuando se mete, hay partes muy complicadas porque la historia esta es muy complicada. O sea, por ejemplo, las huelgas campesinas de 1904, donde, ¿qué demandaban los campesinos andaluces de esa época? Bueno, aceptaban seguir trabajando de sol a sol, que era como trabajaban, pero pedían media hora
de gracia para regresarse a sus casas con luz. O pedían que los llamados cigarritos les daban 4 durante la jornada, eran pequeños descansos donde se suponía que te fumabas un cigarrito, por eso se llamaban cigarritos, pero que en lugar de 5 minutos fueran de 10 minutos, ¿no? Ese tipo de demandas, y que los niños no trabajaran, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Luego te quedas pensando si de veras han cambiado tanto las cosas, ¿verdad? Porque te vas al centro, a una zapatería o a una tienda de productos de la calle, de los baños y lo que quieras, y te das cuenta que la gente trabaja 14 horas, dice, con salarios miserables, con un día de descanso cada 15 días, y dices, caray, ¿a poco de veras ha cambiado tanto el asunto? Entonces, bueno, yo me fui picando. Hay un historiador que es mi maestro, Enrique Semo Calef, que dice una cosa muy linda, dice, cuando tú te sientes a gusto en la época, es cuando empiezas a escribir mejor las cosas, ¿no? Entonces, llegó un momento que yo de veras empezaba a hablar como si estuviera conviviendo cuando llegó a Cuba, que esa parte es muy, muy interesante porque yo sabía que había estado a Cuba, que unas hermanas de mi papá habían nacido en Cuba, pero no sabía que había participado en un periódico. Bueno, porque él había dirigido un periódico en Madrid, cuyo nombre era Tierra y Libertad, el lema de Zapata. ¿No? Varias veces. Sí. Y había fundado otros periódicos, llegó a Cuba a escribir en Tierra, y resulta que los magonistas, los de Flores Magón, se desplazaban, fíjate lo que hacían, desde Los Ángeles hasta Tampa, Florida, imagínate estoy hablando de 1904, 5, 6, 7, para convencer a los que escribían en Tierra para que publicaran cosas contra Porfirio Díaz, porque este periódico Tierra, que se editaba en La Habana, llegaba a México, porque los otros periódicos no llegaban, ¿no? En los barcos, por ejemplo, había dos viajes de barco a la semana, de La Habana a Progreso, pero también llegaba a Veracruz, a Tampico, y ahí se colaba. Esa parte es maravillosa porque te vas encontrando con que convencen a este viejo de que escriba. Tenía una pluma muy ligera, muy simpática, muy fluida, amena, que escribiera las denuncias de los magonistas y otros opositores a Porfirio Díaz en este periódico. Entonces él diseña una columna que se llamaba La Inquisición en México. Y entonces se cuela el periódico, y el gobernador de Yucatán, que se llamaba Enrique Muñoz Aristegui, detiene a los distribuidores. Eran 2 catalanes anarquistas, los deportan. Al primero lo deportan inmediatamente, Francisco Rosplanas, acusado de tener literatura subversiva, es decir, libros socialistas, anarquistas. Y al otro lo tienen en la cárcel 1 año, se llamaba Antonio Duc Costa, y una de las acusaciones que es muy divertida es que era falsificador de azafrán. Tú sabes qué es el azafrán, ¿no? Sí, ese que se le pone a la paella, ¿no? Sí. Yo creo que sí eran falsificadores realmente, pero bueno, es que luego me enteré. Hacían azafrán pirata. O sea que no. Claro, hacían un azafrán de quién sabe qué. Además, esa era la acusación, pero no estoy seguro que fuera real, ¿vale? Es igual, ¿no? Luego me enteré porque resulta que Antonio Duc, o Duch, como se escribe, me llamó la atención el apellido porque hay un corresponsal de La Jornada en Moscú que se llama Juan Pablo Duch, o Duc. Entonces le escribí y le dije, oye, ¿qué tienes que ver con este personaje? Entonces me contó otra parte de la historia, ¿no? Me dice, sí, mi abuelo y su hermano, que es tenían una tienda de ultramarinos. Entonces importaban de España, pues no sé, aceitunas, aceite de oliva, sardinas en tonel o lo que tú quieras, y azafrán. Entonces, en una de esas falsificaban el azafrán para sacar marra. Bueno, pero los detienen, los expulsan, y este gobernador, Muñoz Aristegui, le pide a Porfirio Díaz que actúe contra el periódico que está en La Habana, porque lo insulta. Y ni tardo ni perezoso, Porfirio Díaz. Yo tengo las cartas de la solicitud y la respuesta de Porfirio Díaz,
gracias a un archivo maravilloso que es el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está en Tlatelolco. Ahí están las cartas. Y luego le pide el canciller mexicano, que yo creo que era Ignacio Mariscal, le pide al gobierno de Cuba, intervenido por los gringos, porque ya estaba la enmienda Platt, que actúen contra el periódico y contra un tal Garín. Entonces, inmediatamente, o sea, esta denuncia la piden en diciembre, finales de noviembre, diciembre, y en enero ya lo están metiendo a la cárcel, a Garín. Ustedes Garín, sí, pero mi nombre es Abelardo Saavedra, todo, ¿no? Ah, pues a la cárcel. Entonces resulta que este personaje lo meten a la cárcel por atacar a Porfirio Díaz y él nunca estuvo en México, ¿no? O sea, te vas dando cuenta de todas las historias que van haciendo que tú digas, ¿a poco eso de los genes? Es un tipo que era maestro, alfabetizador, periodista, educador, en fin, y empiezas a encontrar con que muchos de la familia tuvimos esas carreras, ¿no? Y cree uno ahora sí que en el ADN. Pues sí, es que Pero algo pasó. Yo lo que digo que no creo mucho, porque otros son de derecha y le fueron a Naya y esas cosas, pero... De tu misma familia. De la misma familia, sí. Pero yo creo que más bien son las historias, fíjate, ¿no? O sea, son las narraciones lo que te van educando y te van emocionando. Y yo sí escuché muchas historias. Por eso me piqué haciendo este libro. Que te ibas a dedicar al periodismo, pues un poco más hacia la izquierda? ¿Cuándo estabas en la universidad o desde antes? Ya lo sabía. No, es que mira, mis papás son del exilio español, ¿ves? Sabes que habemos muchos en México que somos hijos del exilio español, ¿no? Sí. Taibo, el director del Fondo de Cultura, Armando Bartra, que lo va, y su primo que está en el otro bando, Ruggier. Sí. Todos del exilio y tantos otros, ¿no? Entonces, pues uno mamó esas cosas en la leche materna. Entonces yo desde chavo en Puebla, viviendo en Puebla, pues estaba metido en esas cosas por mis hermanas mayores, por mi papá, en fin. Y luego nos tocó el 68, el 68 cambió muchas cosas y a nosotros nos asentó. Entonces yo me vine a estudiar a la UNAM en 71, imagínate. Luego estrenándome en la Escuela entonces Nacional de Economía, y nos abrimos con la libertad de los presos del 68 y el 10 de junio. 10 de junio, ¿eh? Y yo voy a la marcha y me salvo de milagro de no estar muerto. Entonces yo, esta preocupación social la tuve. Después me metí a la docencia muchos años, creando una escuela y haciendo una escuela, en una escuela muy sui generis, pero maravillosa, que desgraciadamente desapareció, que se llamó Centro Activo Freire, aquí en la Ciudad de México. Y en la facultad empecé a escribir y todo. Y en Puebla, aunque me fui a la universidad a trabajar, donde trabajo en un centro de estudios de territorio, pero empezamos a hacer el periódico y yo no sabía nada de esto del viejo, ¿eh? Yo sabía del viejo de historias, de esas cosas anecdóticas que cuentan en las familias, ¿no? No, pues este cuate, fíjate que hacía esto, el otro, ¿no? La historia que cuento en el libro, él está deportado en Tánger, en África, en Argelia, cuando su hija mayor, a la que se adoraban, va a tener a su primera hija, o sea, él va a tener a su primer nieto. No sabía que era nieto, nieta. No había ecografías entonces. Entonces, él se mete de colado a España para ver nacer a su nieta, ¿no? Entonces se disfraza de marroquí con su túnica, su fez, este sombrero que tiene la borlita, y se quita la barba y se deja unos bigotes así, y un amigo le regala un chango, un monito, y con él entra con el monito en el hombro, ¿no? Entonces llega y puede ver nacer a su nieta, ¿no? Pero bueno, luego las anécdotas que yo recupero de las crónicas que hay todavía volando en la casa. Pero ¿y qué pasó con ese changuito? ¿Cómo estuvo? Entonces una tía mía, vive aún por suerte, que es su nieta, no su bisnieta, contaba que su mamá contaba que llegó y les regaló, les dio, vivían en Madrid, en el barrio de Lavapiés,
porque entonces medio dirigía el periódico Tierra y Libertad en Madrid. Y tenía una escuela, etcétera. Bueno, pero tenía 42 procesos en su contra, bueno, sobre todo de imprenta, ¿no? Entonces llegó y les regaló cosas, y a las niñas les regaló unas babuchas. Tú sí sabes que son unas babuchas. Sí, los zapatos esos, ¿no? Esos zapatos árabes que tienen la puntita así, ¿no? Porque los chavos de ahora ya, no es que te esté diciendo vieja, ni nada que se le parezca, pero ya no saben cosas. Por ejemplo, no saben qué son las babuchas, o no saben de cuántos tiros murió Rosita Alvírez. Tenemos una brecha cultural ahí muy seria. Bueno, pero dice que salió con las babuchas que le había regalado el papá, y el policía del barrio pasó por ahí y dijo, anda, ha regresado Saavedra. Y que llega la policía y lo mete en la casa. Y entonces, bueno, en fin, todas estas cosas que eran leyendas yo las voy documentando. Entonces, en realidad, a mí me gustó mucho el viaje, porque como dijera el poeta Cavafis, a veces estamos esperando llegar al puerto, pero lo más lindo es el viaje. Y el viaje de investigar, de meterte a los archivos hasta que hasta que vienen los tipos que te corren, ¿no? Señor, ya fuera, que ya vamos a cerrar. Espérenme, que me regreso mañana a México y me falta nada más 2 paginitas. Negociar ahí o en Cuba, imagínate las dificultades financieras que tienen para sus archivos, pues encontrarlos deteriorados y al mismo tiempo con un esfuerzo de organización y tardarte mucho en que te den un documento. Pero todo eso es muy gratificante y te da mucha vida y es padrísimo. No, pues sí, 5 meses pasártela investigando. Bueno, pero esa fue la primera vez, La primera vez fue 5 meses. No, sí, porque regresé esa vez fue ir en el 12, fue investigar, una primera investigación que ni siquiera fueron los 5 meses. 5 meses era mi permiso en la universidad, ¿no? De año sabático, medio año sabático. Entonces, como 2 meses en realidad investigué. Regresé a México y empecé a investigar cosas que ya había en México que fui descubriendo. Luego en el 15 me fui a Cuba, fui a La Habana, Cienfuegos y al pueblo donde había nacido. Y luego en el 16 regreso a Europa ya con otros datos y otra información que no tenía, haciéndome nuevas preguntas, y en el 17 también. Y ya lo demás me lo dediqué, lo termino en el 18, ya pues le doy el tono, ¿no? De cómo quiero contar las cosas. Entonces dije, voy a escribirlo como lo contaría o lo cuento oralmente, ¿no? Entonces, entiendo sí, que así está, ¿no? Sí. Muy platicado, sí. Y luego descubro fotos. ¿Tú no tienes fotos de tu familia antigua? Has de tener una foto de tus abuelitos casados, esas que ponían en un marco de madera y las retocaban. Tengo. Yo tengo unas fotos preciosas que salen en el libro, de una zapatería, porque mi abuelo y mi bisabuelo eran zapateros, ¿no? En Cuba, en Cruces, en el centro de Cuba. Y yo describo esa foto, y todas las fotos que están las describo. Incluso investigo todo esto. Por eso digo que son biografías, es una biografía de una ideología, porque es un tipo de anarquismo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso es lo que estoy describiendo. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque tú sabes que ahora la prensa y todo el mundo dice, esos tipos que pintarrajearon las paredes del palacio son anarquistas. No. Los que aventaron bombas son anarquistas. Entonces, algunos de ellos se reivindican como anarquistas y yo los respeto mucho. Yo he hablado con ellos, tipos el grupo del Bloque Negro y eso, muy cultos, tipos muy cultos, informados, pero creen en esta vía, ¿no? Yo no porque esté en contra de la violencia histórica, porque pues estaría yo loco, pero no así como la hacen, pues, pero no importa. Pero yo lo que quiero decir... ¿Por qué llamas a Abelardo Saavedra Toro anarquista, entonces? ¿Es un anarquista? Bueno, en primer lugar, porque se definía como anarquista. Sí. Pero lo que yo pongo de subtítulo en el libro, o de segundo título, no es un anarquista, sino un anarquismo. Un anarquismo, es correcto. Es decir, una forma de propagar las ideas, de organizar a los trabajadores, de cambiar la vida, porque ellos cambiaron su vida en todos los sentidos. O sea, imagínate tú, a principios del siglo XX, finales del XIX, la lucha por el control natal. Ubica,
control natal. Importaban de Francia una cosa que llamaban conos preservativos, que yo creo que eran tripas de cordero o algo con amarraditos en la punta. Sí, que se usaban como condones. Es real. Yo no sé si ese moñito que quedaba en la punta era más divertido que el otro. Pero bueno, ya usted a saber. Pero usaban diafragmas, conocían el ritmo y lo porque no querían tener más hijos, muchos hijos, por 3 razones o 4. Una, porque no querían mandar más trabajadores a la explotación. Otra, porque no querían mandar carne de cañón a las guerras, que en Europa había una cada año. Y otra, porque fíjate esto, que no querían presionar al planeta. Porque sabían que, sí, claro, sabían, se colgaban mucho de una interpretación un poco ligera de Malthus, del cura inglés, ¿no? Pero decían, no, hay que tener tanto, porque la naturaleza no va a aguantar tanto y a la naturaleza hay que conservarla. Tenían un pensamiento antimodernista en ese sentido, muy interesante, de un ecologismo que es el ecologismo más moderno hoy. ¿Te das cuenta? O sea, tenían, y eso era, y ellos cambiaban, y preconizaban el amor libre, oye, y la unión libre es cuando estaba perseguidísimo. Eso era terrible, ¿no? Ellos se casaban porque acordaban, ni la iglesia, ni el Estado, ni nada. ¿De acuerdo? Bueno, eso ya lo hacemos hoy día todo el tiempo, ¿no? ¿No? Un tío anarquista que llegó a México, sí, era súper mal visto. Perseguidísimo, claro. Y luego le cambiaban de nombre a sus hijos. Ah, claro, ¿por qué le voy a poner Pilarica o Carmen? No, a esta le voy a poner América. Y a esta le voy a poner Libertad. Y a este hombre le voy a poner Floreal, como el nombre de los meses de la Revolución Francesa. Y a este hombre les voy a... Así. Claro, llegaban a las escuelas, lo que fuera, y los atacaban, pero ellos se sostenían. Era una contracultura estupenda, de una fuerza enorme, que creo que no se volvió a ver realmente, porque además era desde abajo, no era una cosa de Estado, que el Estado soviético ha decidido que cualquiera puede casarse y divorciarse. No, era desde los trabajadores, porque además era una ideología de los trabajadores, ¿sabes? No había licencias sindicales como en telefonistas o en el Estunam. Ahí el que era dirigente era porque tenía un cargo y dejaba de trabajar o trabajaba, por ejemplo. Entonces, había una forma de pensar y de actuar, pero es muy interesante cómo. Y en el libro rescato, por ejemplo, incluso, ¿qué quiere decir la A del anarquismo? ¿Ves que pintan una A en un círculo? Hay un estupendo estudio que coordina Clara Lida del Colegio de México con esas ideas, y ahí las cuento también. O sea, yo trato de recontextualizar en todos los casos. Me sale lo periodista. Entonces son una serie de biografías del anarquismo, de este anarquista, de su familia, de una época en varios países, sobre todo en Cuba y en España, aunque él está en parte en África, en parte en Francia, porque lo echan a cada rato en todos lados. Pero es una cosa que yo le llamo con metadatos, ¿no? Entonces, tú sabes que los cartógrafos, yo trabajo cartografía, te piden los metadatos de tu mapa. ¿Y eso qué es? Ah, pues dime qué escala tienes, dime cuándo se hizo, dime de dónde sacaste la información, dime qué componentes tiene. O sea, los metadatos son la explicación de ese mapa. Bueno, igual acá. Yo voy haciendo una explicación de cómo obtuve esas biografías, ¿no? Entonces, pues es padrísimo tú. Aviéntate a hacer una historia de tu familia. No tienes, a ver, ¿tuviste un abuelo que luchó con Lucio Cabañas o con Pancho Villa o en otro bando, porque, Sí, de la familia de mi mamá, sí. Ahí está. Estuvieron en la revolución. Fíjate, te pones a averiguar dónde nacieron y vas encontrando esto y lo otro, que es apasionante, ¿no? Y luego cuando lo comparas con la vida actual, dices, ah, caray, ¿cuánto hemos cambiado? Estamos mejor en qué y no en qué. Sí, es apasionante. Para muchos esta idea de anarquismo les da miedo, ¿no? Pero este anarquismo, o sea, esto que fue Abelardo Saavedra Toro,
esta manera de vivir, es como un progresismo, ¿no? Más bien, son ideas progresistas para la época, o sea, Bueno, son ideas progresistas para hoy. Y para por hoy supuesto mismo. que hay gente que debe tener miedo del anarquismo, porque ¿qué plantea el anarquismo? Igual que el comunismo, porque no se diferencian en nada, ¿no? Es decir, excepto en cómo llegar a ellos, ¿no? Cuando hacen la primera asamblea internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores en Londres, 1868, se pelean Carlos Marx y Mikhail Bakunin, no por la sociedad a la que querían llegar, sino cómo llegar a ella, ¿no? O sea, mientras Marx dice, no, hay que tener un periodo intermedio que se llamará socialismo, en el cual habrá una dictadura, que es la dictadura de los trabajadores, para someter a todos los demás. Y los anarquistas dicen, no, vámonos directamente al anarquismo, hacemos una huelga general y ya, matamos al rey, al presidente, y ya. Y entonces decían, si tú vas a hacer un Estado otra vez, vas a repetir la opresión y además va a ser falto de libertades. Y entonces yo digo, Marx tenía razón, no iban a llegar con esa simplificación a una sociedad ideal, pero los anarquistas también tenían razón cuando dijeron, vas a crear un Estado autoritario, opresor, ¿no? Pero el anarquismo y el comunismo, ese de aquellos años, pues es la ausencia de clases sociales, la ausencia de Estado y de gobierno, la suposición de que todos nos vamos a organizar en una cosa administrativa donde cada quien va a poner lo que puede y a recibir lo que necesite. O sea, es una idea obviamente utópica, pero ya no hay estas ideas utópicas son las que tenían millones de personas, ¿eh? No vais a pensar que era una cosa de unos 4 locos que aventaron bombas Molotov, ¿no? La Confederación Nacional del Trabajo en España, en 1931, tenía 2 millones de afiliados en un país de 25 millones. Dale cuenta, o sea, no era cualquier cosa. Y había en Italia, en Estados Unidos, en Francia, en todos lados. Había un mundo que quería cambiar y que quería acabar con la diferencia social. Entonces, por supuesto que hay quien debe tenerle miedo al anarquismo. ¿Por qué? Pues son los que pierden la propiedad de los medios de producción. Obviamente que sí, es normal. Pero este hombre, justificando siempre la violencia, nunca la ejerció en realidad, ¿no? Porque a él usaban como un símbolo de las ideas. Se le calificó como un propagandista ácrata, es decir, anarquista, de élite. Él daba conferencias. En Cuba, por ejemplo, estuvo al final debe haber estado unos 8 años, o unos 6 años, porque lo echaron 2 veces. Se le calificó como el mejor orador obrero de Cuba. Fíjate, lo llamaban los socialistas, los sindicalistas, para que se echaran los discursos, que era un gran discursador, los mítines, que ya se llamaban desde entonces, ¿no? Y era un gran organizador, pero era un tío muy simpático también, ¿eh? Por ejemplo, un día lo detiene el juez en Cuba, lo detienen por este episodio de los ataques a Porfirio Díaz, y el juez le dice, ¿es usted anarquista? Y él dice, mire usted, por lo pronto nada más soy anfibio. Ah, muy bien, firme aquí y puede retirarse. No sabía ni qué era el anarquismo ni qué era ser anfibio. Entonces se burlaba de ellos y siempre hacía esas guasas en todos lados, y eso de la entrada del monito. Sí, es un gran personaje, es una gran época, y es una gran experiencia trabajar en esto. Y es un placer platicar contigo. Igualmente, Aurelio, ¿qué harías si de pronto se te apareciera Abelardo Saavedra Toro? Qué buena pregunta. No sabes las veces que he tenido ganas que se me apareciera. No solo él, sino los descendientes que conocí. Ay, no lo conocí porque él muere en la cama en Barcelona 2 meses antes de la derrota de la República, en noviembre de 1938. Y los que vienen, que lo conocieron, pues había testimonios que yo recuperé. No, me hubiera encantado conocerlo. Yo hubiera echado la baba parejo atrás de él por donde hubiera ido, porque además creo que era de veras, o sea, narro en el libro sus últimos años de sus nietas, que las llamaba y las llevaba al cine, porque ya no podía moverse muy bien y tal, ¿no? Y les pedía que le quitaran los piojos de la barba.
Yo le hubiera quitado los piojos de la barba, te lo juro. Mi padre lo conoció. Se decía que una vez que se sublevaron los Franco y compañía, había esta cosa legendaria de la familia que yo nunca pude comprobar, que se fueron al frente de Aragón, como los anarquistas derrotaron en la insurrección militar de Franco en Cataluña, la derrotaron, los arruinaron rápidamente y fue una cosa rarísima, porque resulta que los anarquistas ganan el poder, pero los anarquistas no quieren el poder. ¿Qué hacen? ¿Qué hace un anarquista con el poder? Es contra sus mismas entrañas, ¿no? Pero bueno, hicieron divisiones que se fueron a combatir. Y entonces mi padre, se dice que con el abuelo, o sea, el más viejo Abelardo, y mi papá se llamaba Abelardo por él, obviamente, y el original Abelardo, se van juntos al frente de Aragón a combatir a la insurrección fascista, falangista de Franco. Y llegan los compañeros que dirigían el asunto, agarran a los dos y los regresan. Uno que tenía 16 años y el otro que tenía 76 años, ¿no? Pero ustedes no tienen nada que hacer acá, vénganse a hacer la revolución a Barcelona. Entonces, así fue. Pero no, sería fantástico, sí. Y tú también estarías contenta, porque era un seductor seguro. Seguramente. Era encantador el viejo, sí. Estoy seguro. A veces me imagino estando con él, ¿no? Lo comparo con mis primos, digo, se parece mucho a este primo. Y hace estas cosas. Y oigo cosas que decían mis tías, mi propio padre, mi abuela. Y digo, estas las decía el viejo. Eran cosas del viejo. Ya te empapaste tanto, ya te metiste tanto en la época, en estos años, que acabas queriendo estar ahí, ¿no? Aunque no hubiera celulares, ni Zoom. No hacían falta. Claro. Pues Aurelio, me da muchísimo gusto haber tenido una conversación tan divertida, tan interesante contigo, y pues terminar tu libro y se lo recomendamos pues a toda la audiencia que lea pues aquí el Saavedra, un anarquismo escrito por ti, y bueno, pues a todo mundo pues es una novela, es una novela basada en hechos reales, es una novela investigada, ¿no? Entonces, se le recomendamos. Pero deja que te interrumpa, no es una novela. Hago 4 o 5 ensayos de novela, pero es una narración, es una crónica periodística. Una crónica. Medio, por eso digo que no sé qué género es. Me atreví a hacer suposiciones de cómo habrían hecho las cosas en ciertos momentos, ¿no? Para que no se dijera que no iba a intentar. Pero le tengo mucho respeto a la ficción. No es fácil hacerla, ¿no? Te digo, es una biografía con metadatos, eso es lo que tiene. Es una biografía, una crónica periodística, sí. Y también un reencuentro tuyo, pues, con él, ¿no? Sí, pues, claro, padrísimo. Y yo los invito a que el sábado 12, a la 1 de la tarde, se enlacen o vayan a la librería maravillosa Rosario Castellanos, la que está en Tamaulipas, en la Condechi, o se enlacen en el Fondo de Cultura Económica, hagan un enlace para entrar a la presentación formal, primera presentación formal. Sí, que la vamos a hacer aparte de los autores, o sea, José Luis Gutiérrez Molina, un historiador andaluz, maravilloso compañero que me ayudó muchísimo, escribe el epílogo catalogando el anarquismo justo de un historiador muy reconocido de España. Él desde Cádiz intervendrá, así por Zoom, que esto es una maravilla, que el abuelo Saavedra ni se imaginó. Y lo presentaremos la periodista Blanche Petrich de La Jornada, el gran, no sé cómo llamarlo, sociólogo, Armando Bartra, sociólogo, no sé, todo, y historiador, ha hecho unos libros padres. Ahí tiene un libro en Fondo de Cultura también que quiere que yo le presente ahora, que se llama, aquí lo tengo, mira, se llama Sucun Felipe Carrillo Puerto, de Yucatán, que tiene episodios igualitos, es más, cita a Saavedra en ese libro. Y Tierra, y luego Carrillo Puerto, cómo le pone el nombre de Tierra a sus periódicos.
tiene una liga con esa época y con el propio Carrillo. Bueno, los meten a la cárcel, los meten a los dos a la cárcel el propio gobernador, Enrique Muñoz Aristegui. Pero lo presentamos a la 1 de la tarde, el sábado 12, así va a estar la cosa. Entonces, el próximo sábado 12 a la 1 Sí. de la tarde, en el Fondo de Cultura en la librería Rosario Castellanos de la Condesa, pues ahí estarás en vivo y en directo, después de un largo periodo de hacer muchas cosas por Zoom, pues en vivo y en directo. Sí, Muchas actividades. en el cine Lido, ¿tú te acuerdas del cine Lido? Sí, sí, claro. Que luego fue claro. el Bella Época, ¿no? Al revés. Bueno, ahí en el cine, la mitad del aforo, no sé, la verdad, si llegan o no llegan, quién se atreve, porque mis amigos viejitos, aunque, o sea, como yo, aunque estamos ya doblemente vacunados, pero somos ya muy miedosos, ya no podemos caminar. Por eso no quisieron ir a la marcha de hoy, del 10 de junio, porque ya están todos jodidos. Ni modo, así es la vida. Pues, muchísimas gracias, Aurelio. Gracias, un abrazo. Gracias. Un abrazo y gracias a todos por estar aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Claro. Hasta la próxima. Chao. Alcanzando el conocimiento.